Hola, bienvenidos a Viñetas. El pasado 6 de mayo falleció George Pérez, uno de los autores indiscutiblemente más populares del comic book americano de los últimos 40 años, ¿no? Y me apeteció hacerle un homenaje. Entonces no sabía muy bien si hacerlo sobre su carrera, hablar de toda su carrera, o hablar sobre alguna de las obras más destacadas, o no lo sé. Entonces me lo estaba pensando y durante este tiempo, que no es que haya desaparecido, es que también he tenido bastante jaleo en el trabajo, me he ido leyendo cosas. El arte de George Pérez, me he estado releyendo el Focus on George Pérez, me he estado mirando el Modern Masters, me he estado leyendo entrevistas varias en revistas, ¿no? Como en esta del Comics Interview, que es larguísima, o entrevistas aquí en el Amazon Heroes. Me he estado mirando números de Pacesetter, que es una revista dedicada exclusivamente a George Pérez, y la que no los tengo todos, pero tengo varios números. Me he estado mirando los números de Dolmen, donde hay varias entrevistas y donde hay transcripciones de sus charlas en Avilés. O me he estado mirando este libro de David Hernando, que recopila declaraciones de George Pérez, ¿no? Bien. Y le estaba dando vueltas a ver qué iba a hacer. Y al final se me ha ocurrido una cosa, un experimento. Y como todos los experimentos, se va bien estupendo y si no, pues a otra cosa mariposa. Que es coger declaraciones de George Pérez, de sus distintos de los distintos cómics en los que ha trabajado, de sus colaboradores, sobre aficiones, sobre su vida, sus estudios, un poco de todo, y traducirlos, porque casi todos están en inglés, y locutarlos con imágenes de su obra, ¿no? Para que sea una cosa un poco más animada que no yo allí leyendo en plan aburrido, ¿no? Es lo que hay. Entonces, va a ser, me huelo que esto va a ser bastante largo y para montarlo va a ser una pesadilla, he decidido dividirlo en 3 partes, que iré subiendo lo más rápido que pueda, ¿no? Entonces, en este primer vídeo, George Pérez estará hablando, bueno, George Pérez, ya me entendéis, sobre sus inicios, sobre sus primeros años en Marvel y hasta el momento en que salta a DC, ¿no? Allá vamos. Nací el 9 de junio de 1954 en el Bronx. Mis padres eran de Puerto Rico. Mi madre, Luz María Izquierdo, y mi padre Jorge Pérez habían nacido en Caguas, Puerto Rico, el mismo año, pero no llegaron a conocerse hasta que se trasladaron a Nueva Jersey. Creo que fue el mismo año, pero no lo sé exactamente. Creo que se mudaron para conseguir mejores oportunidades de trabajo. Para mi padre era la tierra de las oportunidades, ya que eran de unas zonas francamente pobres de Puerto Rico. Como éramos una familia pobre, en lugar de dibujar en papel, usábamos el papel de las bolsas de las tiendas de comestibles. Las partíamos en dos y las usábamos como nuestro papel para dibujar, con lápices y pinturas. No conseguí mi primer rotulador hasta que tuve 13 o 14 años. Solía dibujar a Popeye, incluso hacía mis propios superhéroes. Yo dibujaba personajes que tiraban más hacia los superhéroes. Estaba el murciélago, un personaje ciego que tenía los poderes de un murciélago antes de que existiese Daredevil. Después estaba el hombre goma elástica, que era una goma elástica con la cabeza de un hombre. En fin, creo que la cabeza tenía un mucho peor aspecto que la goma elástica. También creé otros personajes como Kleptomaniac Kid, un nombre inspirado claramente en la Legión de Superhéroes. Creo que cogía, si miraba un objeto, de repente le aparecían las manos. Todos eran personajes bastante tontos. De joven, de niño, mi primer cómic favorito fueron la Legión de Superhéroes. Me encantaban los trajes, me encantaba Superboy. Era típicamente para chicos de la época. Me gustaban los cómics de grupos. Y estaba leyendo mucho DC hasta que me enganché a los Cuatro Fantásticos. Mi primer número fue el de Diablo. Entonces, mis inclinaciones fueron más hacia Marvel, con la excepción de mis años de adolescente, cuando estaba tanto en Marvel como en DC, porque DC estaba publicando material muy interesante como los Inferior Five, Halcón y Paloma, Creeper, etcétera, ¿no? La Legión sigue siendo potente y la JLA siempre me ha gustado.
Marvel en esa época pues estaba pasando por un gran periodo. Kirby, Ditko, Heck, con los Vengadores, esos geniales Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Thor, con Jack y Vince Coletta, que funcionaban muy bien, Doctor Extraño con Ditko, Spider-Man con Ditko y Romita. Eran días realmente potentes. O sea, las dos compañías eran muy potentes entonces. DC empezó a flojear y mi atención fue cada vez más hacia Marvel. Era un periodo muy clásico. Lamento que muchos de los lectores más jóvenes no vivieran ese periodo de primera mano, cuando realmente estabas viendo crecer, ver exactamente por qué Marvel tiene ese público tan fiel en la actualidad. Está basado en lo que Lee, Kirby, Ditko y los demás, incluso Dick Ayers, que estaba allí desde el principio, hicieron para hacer que esa compañía fuera tan excitante. Mi madre, que es muy católica, quería que fuera una escuela católica. Así que me vendió la moto de una escuela que tenía clases de dibujo, que era lo que a mí me interesaba. Así que al menos teníamos lo mejor de dos mundos, una educación católica más unas clases de dibujo. Yo estaba encantado, pero después resultó que ese primer año dejaron de tener las clases de dibujo en esa escuela, así que nunca tuve ninguna educación de dibujo de ningún tipo. Creo que realmente sentí la necesidad de hacer cómics y convertirlo en una carrera en lugar de un hobby el primer año que estuve en el instituto, porque fue la primera vez que conocí a auténticos fans de los cómics. El tipo de gente que va a las convenciones, algo que yo desconocía por entonces, y que tenían verdaderas ganas de convertirse en profesionales. Ellos me llevaron a mi primera convención, la primera convención de Star Trek, de hecho, y a partir de ese momento estuve enganchado, y supe que quería hacer de los cómics mi carrera. Hice muy poco trabajo en fanzines. Había conocido a dos editores de fanzines, Jim Glenn y Pat O'Neill, que hacían Factors Unknown, un fanzine en formato digest, un tamaño de bolsillo. No recuerdo si estaba fotocopiado o no, pero era la típica reproducción de fanzine. No era algo que llamase excesivamente la atención, tenía una tirada de unos pocos centenares, pero Jim y Pat eran entusiastas, les encantaba lo que hacían y les encantaba hacer sus propios cómics. Vieron mi trabajo gracias a un amigo mutuo, Sal Cuartucho, y como resultado hice dos números de Factors Unknown. También hice trabajo con Sal en su fanzine Hot Stuff y una historia sobre personajes femeninos en otro fanzine de Jim Glenn llamado Hot Shot. Curiosamente, mi trabajo en Hot Shot salió después de que mi primer trabajo profesional se hubiera impreso. Empezaba a moverme ya en los círculos profesionales para entonces, así que hice muy pocas historias como fan antes de entrar en la liga de los profesionales. Entonces intentaba hacerlo todo. Por ejemplo, mi historia de Death Squad estaba dibujada, entintada y rotulada. Lo hice todo. Aunque no tenía ni idea de rotular o de entintar entonces. Claro, era vasto, era amateur, pero estaba impreso. Eso me enganchó. Me encantaba ver mi trabajo impreso. E incluso entonces supe que quería ser un profesional. La primera crítica que puedo recordar, que casi me destruyó, fue de Neil Adams. Porque Neil Adams es muy directo, muy intimidante, muy brusco. En el fondo es un encanto, pero por su reputación y particularmente por su reputación en esa época es difícil de saber a veces, porque realmente quiere que la gente triunfe. Después de convertirme en profesional, conocí a Neil en una convención y no había nadie que estuviera más contento que él de verme triunfar. En 1973 había acabado ya en el instituto. Me presenté para trabajar en el Junior Bullpen. No me aceptaron, pero conocí a Sal Cuartucho, que estaba haciendo entonces fanzines, y me presentó a Rick Buckler. Rick Buckler vio mi trabajo y después de un tiempo conocí a Neil Adams, conocí a Dick Giordano, conseguía gracias pero no gracias por un tiempo y al final Rick me llamó al trabajo. Yo estaba trabajando en un banco entonces. O yo le llamé, no me acuerdo exactamente los detalles, pero necesitaba un ayudante y acabé entrando por la puerta trasera como uno de los muchos ayudantes de Rick Buckler en su época más prolífica. Empecé a trabajar con Rick Buckler en 1973, poco después de casarme por primera vez. La cosa solo duraría unos 6 meses, pero para entonces los editores ya se habían acostumbrado a verme la cara y sabía lo que podía hacer. Así que sabiendo que yo era el ayudante de Rick, también sabían que mi estilo estaba cambiando bastante
y que podía hacer cosas que no era solamente dibujar como Rick. Rick hacía trabajo muy a lo Kirby entonces y siempre buscaba buenas referencias de Kirby. Yo le ayudaba con eso y a veces con algo de layouts, de bocetos de las páginas. Rick fue responsable de mi primer trabajo, una historia en plan broma de 2 páginas para Sonic Tales 25, el primer número de Deathlock. Lo único que no dibujé de esa historia de 2 páginas fue a Deathlock. Deathlock era la niña de los ojos de Rick y nadie lo iba a dibujar que no fuera Rick. Rick Buckler me enseñó que una de las alegrías de trabajar en los cómics es la habilidad de dibujar prácticamente en cualquier parte. Aprendí a dibujar sentado en una silla, tumbado en un sofá, sentado en el váter. Estaba en una convención una vez, creo que estaba con Bill Sienkiewicz y su mujer de entonces, y fui al váter y volví con media página dibujada. Jim Sally Krupp y Tony Isabella sugirieron que yo hiciera la historia de Gulliver de Marte, y yo estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Rick y yo nos habíamos ya distanciado para entonces. En la historia de Gulliver de Marte hubo muchísimas confusiones. Perdimos al entintador que estaba planeado. Él hubiera al menos arreglado algo del trabajo que hice. Pablo Marcos, creo que era, estaba trabajando en Deathlock en esa época. Así que al final que me quedé yo y un entintador que prácticamente lo tuvo que entintar en una noche, el fallecido Duffy Walland. Y claro, era un trabajo espantoso. Pero fue lo mejor que podía hacer en esos momentos. Otra gente echó una mano. Duffy era amigo de un montón de gente y le ayudaron con algunas de las figuras del fondo. Y 2 de sus amigos eran Bob Layton y John Byrne. Así que en realidad Byrne y yo hemos colaborado desde hace mucho, mucho tiempo. Ya que hizo algunas de las tintas de los fondos y de algunos de los personajes de mi primera historia completa. El resultado es que al final me acabaron dando un montón de otras series que nadie quería. Se suponía que iba a ser solo un número, pero me fueron siguiendo dando trabajo. Mi primer número de Deadly Hands of Kung Fu fue escrito con seudónimo por Dennis O'Neill, pero luego siguió Bill Manlo. Bill Manlo estaba encantado de trabajar con un dibujante nuevo, así que me convertí en el dibujante regular. Y eso llevó a que después trabajase con Dave Kraft en Man Wolf, en Creatures on the Loose. Ambos trabajos acabarán siendo trabajos regulares. George Tuska estaba ocupado con la adaptación de la película en blanco y negro de Planeta de los Simios y nadie quería hacer Man Wolf, era un personaje muy secundario. Así que así acabé teniendo mi primera serie en color. Y las ventas de Man Wolf mejoraron. Vale, los cómics de horror iban a la baja. Cuando decimos habían mejorado, queremos decir que fueron de muy malos a malos. Pero al menos se reflejaba que estaba emocionado de entrar y se notaba en el trabajo. Cuando empecé Man Wolf, creía que sería bastante más una colección de terror, pero Dave Kraft, el guionista, quería que fuera algo más cósmico, un poco más superheroico. Así que la serie, que debería haber sido la más oscura de las dos, acaba siendo la más brillante de las dos. Y Los Hijos del Tigre, que empezó siendo un homenaje o copia, como quieras, de Operación Dragón, con el artista marcial blanco, el artista marcial negro y el artista marcial oriental, acabó siendo mucho más oscura, a veces incluso política, de lo que pretendía inicialmente, ¿no? Bill Manlo tenía una conciencia social muy fuerte y acabó poniendo todo eso en la serie. Cuando estaba haciendo Los Hijos del Tigre tenía de editor a Marv Wolfman y Marv criticaba constantemente mi trabajo, lo odiaba. Él también lo sabe, no es una sorpresa. Me criticaba mi narrativa, mis fondos, mi falta de conocimiento de perspectiva, de anatomía, todo lo básico, porque claro, yo nunca había tenido una lección de dibujo en mi vida, yo iba aprendiendo sobre la marcha, como siempre. Así que le debo muchas de mis rápidas mejoras a querer impresionar a Mark Wallman. Una cosa que pasa a los jóvenes dibujantes es que llevas mal el orgullo. No podemos admitir que nos faltan ciertas habilidades, así que le tenía que demostrar a Mark Wallman, que era mi editor, que podía hacer esas cosas que él decía que yo tenía problemas. Así que, por ejemplo, alrededor del 21 o algo así, de Deadly Hands of Kung Fu, hice un picado muy a lo Will Eisner, con una página del tigre blanco, con las letras formadas a partir de los edificios, con unas perspectivas, con centenares de edificios,
algo que después ha sido una marca de mi trabajo. Y con eso conseguí que Marv se callase. En las playas del Tigre Blanco, me acuerdo de que el entintador Jack Abel me vino y me dijo, ¿sabes cuánto tiempo me ha llevado a entintarlo? Y me dio una cantidad de tiempo. Y yo le dije, bueno, a mí me ha llevado esto, dibujarlo a lápiz. Y él dijo, oh, obviamente a mí me llevó bastante más que a él. Ya que soy puertorriqueño, Bill Marlow, que siempre ha sido alguien muy consciente, social y políticamente, quería hacer una historia que presentase un personaje puertorriqueño y que hablase de la experiencia puertorriqueña. Y tenía alguien que le podía dar la información. Así que hablamos sobre crear un personaje puertorriqueño para la tira de The Hands of Kung Fu. Así que él vino con el nombre Tigre Blanco y yo vine con el nombre del personaje, Héctor Ayala, y todo el entorno familiar. Y él hizo algo inesperado, que fue coger una serie llamada Hijos del Tigre y eliminar a los protagonistas. Y de repente era la serie del Tigre Blanco. Porque ya no sabíamos qué hacer más con los hijos del tigre como protagonistas. Así que se convirtieron en personajes secundarios una temporada y el Tigre Blanco abrió nuevos caminos. Desgraciadamente tenían otras colecciones y no pude seguir mucho más en The Legends of Kung Fu. Así que solo hice unas 3 historias más del Tigre Blanco antes de irme. Lo que me faltaba en el acabado de los dibujos lo compensaba con puro entusiasmo y querer hacer el mejor trabajo y en querer ser innovador. Hay dos personajes que a menudo me atribuyen el crédito de haberlos creado, cuando no tuve nada que ver. El primero es Juguete de Guerra, que fue un personaje que apareció en Unknown Worlds of Science Fiction. Está acreditado en algún sitio como si lo hubiera diseñado yo, pero en realidad era un dibujo de Mike Kaluta que había hecho la portada. Kaluta fue el creador de War Toy. Y Sota de Corazones, Jack Sota de Corazones, fue diseñado por Kay Giffen. Él dibujó el primer número después de que yo me hubiera ido de Los Hijos del Tigre. Él diseñó Sota de Corazones. Yo lo dibujé en el número 30 y Jim Sherman y otros habían dibujado Sota de Corazones entre tanto, pero Sota de Corazones fue diseñado por Kay Giffen. Mientras estaba con Man Wolf y Los Hijos del Tigre, quería hacer Los Vengadores. En ese momento Steven Englehart estaba buscando un nuevo dibujante. Yo no tenía ninguna reputación que me avalase, pero lo quería hacer. Y en ese momento Steve, creo, pensó que el joven que está tan interesado en hacer la colección, porque Los Vengadores no es una colección que nadie quiera realmente dibujar, porque hay que dibujar un montón, hay un montón de personajes, le pareció bien. Así que me presenté voluntario. Porque yo había trabajado con Rick Buckler y él estaba teniendo problemas de fechas de entrega, recibí una llamada pidiéndome si quería hacer una historia de los 4F, que se suponía que iba a ser un anual, en lugar de los números regulares. Y al mismo tiempo, Bill Manlo me llamó porque quería hacer una serie de Los Inhumanos, que se tenía que haber entregado hacía un mes. Así que tuve que hacerlo en una semana. Así que durante una época, cuando era un chaval, estaba sacando páginas como nadie. Cancelaron Man Wolf y acabé haciendo Los Hijos del Tigre, Los Inhumanos, Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos al mismo tiempo. Estaba haciendo 3 cómics y medio al mes. Así que de repente todo el mundo estaba viendo mi nombre. Desgraciadamente, como alguien que trabaja tan rápido y tan joven, aún tenía mucho que aprender. Así que el trabajo era lo mejor que podía hacer bajo aquellas circunstancias. Si hubiera tenido solo una colección, hubiera quedado mejor. Pero creo que haciendo todo ese trabajo tuve que aprender mucho más rápido. Estaba haciendo un mínimo de 5 páginas al día. Estaba haciendo 3 cómics y medio al mes. Y la mayoría de ellos eran colecciones de grupos. Así que a los editores les encantaba darme esos encargos. La mayoría de dibujantes no se presentan voluntarios para colecciones de grupos porque exigen mucho. No era una superestrella, así que estaba dispuesto a hacerlo y quería hacerlo y lo hice lo mejor que pude. Aprendí a hacer a los personajes distintivos, que destacasen cada uno por su lado. Y aprendí a hacer que destacasen incluso en la página más repleta. En esa época, en que no había royalties por la venta del cómic, un dibujante ganaba lo mismo por página si dibujaba un personaje único o si dibujaba una página con docenas de personajes. Así que colecciones como Los Vengadores no eran exactamente deseables para la gente que trabajaba bajo ese sistema. Cuando Rick Buckler se retrasó en un anual de Los Cuatro Fantásticos, se acordaron de que yo había sido su ayudante y me llamaron.
incluso aunque mi estilo se estaba alejando de eso en esa época. Trabajé con Joe Sinot y me limpió el trabajo para que quedase genial, ya que me hacía parecer mucho mejor de lo que era. En lugar de aparecer en un anual, al final fueron 2 números de la colección regular. Esa historia en 2 partes llamó la atención de Stan Lee. Stan Lee vio los dibujos y quedó muy impresionado, pero le sorprendió ver un nombre que no conocía en los créditos, así que me llamó a la oficina, me felicitó y eso fue lo que llevó a mi primer aumento de sueldo. En los Juegos Fantásticos, Roy Thomas me pilló después del primer número y me dijo unas cuantas cosas sobre cómo los personajes deberían comportarse. Había dibujado a Johnny Storm con un traje realmente chillón y moderno, lo que creía que era moderno en esa época, y era bastante divertido. Y Roy jugó con eso. Pero si hubiera podido cambiarlo y hubiera habido tiempo de redibujarlo, se hubiera hecho. No podía ver a Johnny llevando ese tipo de ropa. Yo estaba dibujando moda moderna, juvenil, pero desde un punto de vista del gueto de los puertorriqueños. Creo que mi mayor experiencia de sobriedad fue el último número de la colección regular de los Fantastic Four. En esa historia, la Antorcha Humana participaba en una carrera de coches en el desierto y se combatía a un personaje llamado Texas Twister. O sea que lo único que había era el desierto de fondo, un personaje principal que es solo una figura con rayas y Texas Twister, que la mayoría del tiempo era solo un montón de rayas. Fue la historia más rápida que había hecho para entonces, porque era muy fácil de dibujar. Eso fue probablemente una cosa que me sorprendió. ¡Ey! Me pueden pagar por dibujar menos. Naturalmente nunca funciona así. Sigo haciendo más trabajo de por lo que me pagan. Pero fue la primera vez en que en realidad no tuve que dibujar fondos, porque no encajaban con la historia. No dejé Vengadores y los Juegos Fantásticos para hacer la fuga de Logan. Lo que pasaba es que estaba teniendo problemas con mi matrimonio y eso hacía que tuviera que dejar colecciones a diestro y siniestro. Al final solo me quedé con la fuga de Logan y el resto de colecciones fueron desapareciendo. La fuga de Logan no me pareció muy buena, pero eso no me preocupaba. Lo que sí me permitió hacer, y eso fue un momento de inflexión en mi carrera, era que tenía que usar decorados auténticos. No podía falsear Washington o Washington tenía que parecer como Washington. El Lincoln Memorial y otras cosas tenían que parecer como Lincoln Memorial, etcétera, ¿no? Eso me dio un sentido de darle un aspecto, hacer decorados más grandes para que parezcan más impresionantes con figuras más pequeñas y el uso de referencias fotográficas me enseñó a dibujar bien las perspectivas. Fue un momento de inflexión auténtico para mí, a pesar de que la película no fuera especialmente exitosa. Con La fuga de Logan aprendí narrativa, diseño y dibujo. Trabajaba muy rápido al principio y empecé a caer en la trampa de usar layouts, diseños de páginas similares. Una especie de atajo a la hora de preparar la narrativa. Llegó un punto en que me di cuenta de que había copiado el layout de una parte de una historia de otro cómic que acababa de dibujar. Y me di cuenta que nunca iba a madurar como artista si no frenaba y le dedicaba más tiempo. La colección donde empecé a dedicarle más tiempo y a centrarme en mi narrativa y diseño fue La fuga de Logan, donde intenté capturar la esencia de una película en su dirección artística y en su diseño. Eso me enganchó a ese tipo de diseño visual. Una página bien diseñada hacía que mi dibujo quedase mejor y podía superar las películas que me habían inspirado. En La fuga de Logan, por ejemplo, podía hacer que la historia fuera incluso más dinámica visualmente, porque podía hacer cosas que no podían hacer en las películas. No tenía que preocuparme por presupuesto, sobre si se podía hacer daño el doble, hacer efectos especiales que ningún autor de efectos especiales podría crear. Por lo que sea, ese tipo de diseño y de narrativa fue de lo más natural para mí. Para 1975-1976 mi trabajo había empezado a tener más elementos de lo que un aficionado consideraría una historia típica de George Pérez, mucho más espectacular, mucho más ambicioso. Mucho no era necesariamente un desarrollo consciente de mi estilo, sino que era la influencia de los dibujantes que me habían precedido,
junto a un auténtico amor por el cine. Siempre me he acercado al dibujo de cómic como si estuviera haciendo el storyboard de una película muda. Así que tengo que expresar lo que todo el mundo está haciendo y lo que siente a través de expresiones faciales, y lenguaje corporal y movimientos de cámara. Quería que las palabras mejorasen la historia, pero que no se dedicasen a explicar lo que estaba pasando. Si no soy capaz de comunicar la historia visualmente, entonces estoy fracasando como dibujante de cómic. La narrativa era una cualidad natural desde el principio. Mis dibujos podían ser un poco vastos, pero la narrativa pareció desarrollarse desde el principio prácticamente. Una de las cosas que podría haber necesitado más era mejor uso de referencias. Cuando estás haciendo un cómic, has de ser más o menos consciente de las referencias. La ropa debe parecer contemporánea y verdadera. Los edificios deben parecer edificios de verdad. Las armas deben parecer armas de verdad. Pero estaba trabajando con fechas de entrega y hacía lo que podía. La gente solía decirme que esas cosas que dibujaron no parecían armas, ¿no? Y tenían razón. Parecían como la idea de un arma, pero no un arma de verdad. Con el tiempo me di cuenta de que no puedes falsear todo sin que parezca raro y falso. Así que decidí dedicarle más tiempo a las referencias con un estilo más realista. No siempre me gustaban los entintadores que me tocaban. Por ejemplo, Coleta me entintó en Los Vengadores y me molestó un poco, no solo porque simplificase las caras, sino porque borraba los fondos. Eso me molestaba porque yo había dibujado esos fondos y eran parte del dibujo final. Y dejarlos fuera a veces cambiaba la forma en que la historia funcionaba visualmente, ¿no? Pero no tenía una posición de poder para entonces. Agradecí que Sam Granger viniera y fuera más fiel a mi trabajo. También agradecí el trabajo de Joe Signott, porque podía mantener la integridad del dibujante, pero hacer que el trabajo final fuera limpio y distintivo. Siempre pensé que Joe había sido un buen entintador y que había sido muy fiel. Un año después vi un dibujo original y vi mis lápices muy marcados, aún visibles bajo las tintas, y me di cuenta de que Joe había en realidad movido una línea aquí, otra allá, y había cambiado algunas partes de los dibujos, que había hecho cosas que me hacían quedar mejor sin perder mi estilo, y no me había dado cuenta. Klaus es otro entintador que mejora tus dibujos, añadiendo sombras o masas de negro en la página de formas que yo no hubiera hecho. En Powerman colaboré en un número porque Bill Mantlo quería que hiciera un fill-in. Lo de que es interesante de esa época, y a veces un poco desconcertante, era ver los diferentes entintadores encima de mi trabajo. A lo largo de un mes tuve a Joe Signott en Fantastic Four, Vince Coletta en Los Vengadores, Frankie Aramonte en Los Inhumanos, Jack Abel en Los Hijos del Tigre y Alma Williams en Powerman. Vaya mezcla de entintadores. Algunos no me gustaron y algunos los adoré. Pero era una de esas cosas donde te das cuenta que, bueno, pues esto es el trabajo en cadena. Vengadores querían que siguiese el estilo de la casa lo más que pudiera. John Romita era el director artístico de la época. Y me dijo, hay una cierta forma de dibujar al Capitán América, una cierta forma de hacer a Thor. Y me tenía que acostumbrar a eso. Eso era lo difícil. Así que acabé haciendo un Capitán América a los John Romita o Jack Kirby, lo mismo con Thor, o intentar que la visión fuera lo más parecido a la versión de John Buscema. Era un poco incómodo al principio, porque no había realmente un estilo de George Pérez con el que yo me sintiera cómodo, así que estaba teniendo problemas para dibujar la colección al principio. El entusiasmo me ayudó, pero veo que tuve problemas para algunos de los personajes, intentando hacer que se parecieran a quien se supone que son y que a la vez fuera algo distintivo de mi estilo. Esto más o menos duró hasta el número 150. Hubo una historia de los Vengadores que fue un verdadero desafío para mí. Steve Englehart los puso en el Viejo Oeste y tuve que dibujar caballos. ¡Oh, Dios mío! He de dibujar caballos y una ciudad del oeste y una locomotora y todos esos otros elementos típicos de un western. Me puse a mirar westerns de la televisión para inspirarme, pero tuve que conseguir libros sobre caballos para hacerlo bien. También estuve mirando dibujos de Remington y de otros dibujantes que sabían cómo dibujar estas cosas.
Cuando volví brevemente con Jerry Conway por 2 números, me sentí más cómodo, aunque Jerry era muy fan de Jack Kirby, así que todo era como muy Jack Kirby y las formas de las viñetas y los layouts no eran demasiado imaginativos. Creo que quedó bien, especialmente porque Pablo Marcos usó un estilo muy directo, un poco apartado de su estilo habitual y quedó bien. Mi narrativa pareció despegar para cuando llegué a Los Vengadores. Más usos de espacios, figuras más grandes, más acción. No era consciente de ello todo el tiempo, pero hubo momentos en que cogía la página, quitaba los bordes de las viñetas, hacía un fondo negro. Eso vino por el consejo de Patty Cockrum, que me comentó que mis dibujos a veces parecían demasiado embarullados. Mi estilo estaba muy influenciado por gente que ponía muchos detalles en su trabajo, gente como Jim Starlin o Barry Windsor Smith, que eran terriblemente floridos. Y me gustaba hacer trabajos que fueran así de floridos. Pero llegaba un momento que mis páginas empezaban a parecer grises si las veía sin color. Demasiado detalle, demasiado líneas muy marcadas que hacían que todo quedase borroso. Nada destacaba de la página. Bob Layton hizo un comentario en un momento dado de que estaba haciendo mucho trabajo de línea, de dibujo, pero a los personajes les faltaba peso. No estaba usando suficiente negro en el dibujo final, y que era por eso que las páginas parecían grises. Después de escuchar a Patty y a Bob, empecé a darme cuenta de la diferencia entre detalle y amontonar, abarrotar. Pero no creo que mucha gente se dé cuenta de las páginas donde intenté controlarme. Mucho de eso es debido a lo que estaba dibujando, que eran principalmente colecciones de equipos, de supergrupos. Había muchísimos personajes y esos personajes y historias exigían mucho espacio, por lo que si empezaba a añadir detalles, acababa ocupando el poco espacio libre que me quedaba. El lector ha de tener la habilidad de poder descansar los ojos en algún espacio vacío. Es como un actor que está gritando todas las palabras de una obra de teatro. Ha de haber un momento álgido y un momento de preparación. Ha de haber silencios y volumen en los lugares apropiados. A veces la gente me comentaba esto y a veces me rebelaba ante el consejo. Pero incluso entonces podía ver que había cosas que podían funcionar. El cómic de los Beatles fue un auténtico esfuerzo para mis músculos artísticos, especialmente en el tema del diseño. Tuve mucha suerte de tener a un entintador realista como Claude Jansson, que me ayudó a librarme de todo el aspecto caricaturesco de mi trabajo. Se trataba de capturar parecidos. Quería dibujar los parecidos y contar una historia visualmente, pero también quería que las imágenes de los Beatles, que son prácticamente imágenes icónicas, funcionasen. Los dibujos tenían que parecer a los Beatles, pero también tenía que funcionar como una historia de cómic. Si llegas a depender tanto de las referencias, esto afecta a la dinámica de la página. Si solo dibujas lo que encuentras en una foto, llega un momento en que solo estás reproduciendo fotografías. El dibujante ha de exagerar, ha de saber aumentarlo, ha de saber resaltar. El cómic de los Beatles fue un desafío. Usé referencias, pero quería que pareciese un cómic. Ser capaz de mantener el reflejo de la época y aún así contar una historia era un desafío. Tenía que capturar los estilos visuales tan distintivos del grupo a través de las diferentes etapas de su carrera, desde los finales de los 50 a los 70. El estilo de Peter Max del Submarino Amarillo, por ejemplo. Tenía que capturar el aspecto de esas épocas y los Beatles son muy visuales. Sus ropas se han convertido en tan famosas, tan icónicas, que son casi como uniformes en sí mismos. Y tenía que capturar el aspecto de esas ropas. Tenían que estar bien porque todo el mundo sabía qué aspecto tenían. Muchas de las páginas no solo contaban una historia, sino que capturaban una era específica del diseño y eso ayudaba a contar una historia en sí misma y funcionaba como montaje de esa fase de la vida de los Beatles. Eso me llevó a plantearme el diseño de un modo muy diferente. Sgt. Pepper fue una pesadilla. Para empezar, la película era un espanto. Casi no tenía prácticamente referencias que pudiera usar. El guión iba cambiando cada 2 por 3 y el guión ya era malo para empezar. Para cuando acabé estaba hecho polvo, el divorcio estaba en marcha, en fin, era horrible.
Mi mayor satisfacción es que nunca se ha publicado en los Estados Unidos. Nunca he visto el cómic impreso. Nunca he visto una copia. Y espero nunca ver una copia de ese cómic. Fin. Empecé a trabajar menos para concentrarme más en el trabajo, para que creciera más como dibujante. Pero eso no me ayudó con las fechas de entrega. Se me ocurrió la idea de hacer una gran historia galáctica con Jim Shooter para los Vengadores. Quería dibujar un montón de personajes. Y a Jim se le ocurrió una historia que podría funcionar. Y desgraciadamente, después de convencer a Jim y que Jim empezase con esta historia, en la que él y yo trabajábamos, estábamos haciendo el argumento a medias, entonces más o menos lo dejé colgado y tuvo que completarla con otra gente y sin la persona que le había engañado para que empezase. Así que la saga de Michael la tuvo que acabar él por su cuenta. No sé si lo hubiera acabado de la misma forma. Lo de los cambios de uniforme de la avispa fue como una broma. Lo que pasó es que como estuve también bastante tiempo en la colección y lo hice bastantes veces, al final acabó siendo algo intrínseco al personaje. Creo que le puse tantos trajes diferentes mientras dibujaba la serie porque se acabó convirtiendo en algo casi obligatorio y que cualquier dibujante que siguiera tendría que hacerle uno o tres nuevos uniformes. En el caso de Wonder Man me pidieron hacerle un nuevo uniforme. Y lo único que nunca llegué a controlar fue cómo iba a verse el uniforme a color. Así cuando lo vi verde y rojo pensé, oh Dios mío, no contaba con esto. Querían que esos personajes destacasen, así que ¿qué colores primarios podemos usar que nadie más de la viñeta esté usando? Así que el pobre Wonder Man acabó apareciendo un artículo de decoración de Navidad, haciendo un traje bastante hortera en uno muchísimo peor. Luego al final se lo volvieron a cambiar y así que le puse la chaqueta de safari. Ahora parece un poco pasado de moda, pero entonces no lo parecía. La idea que tenía, y no sé si era mía o del guionista, era una especie de Dog Savage. Cuando empecé a hacer portadas tenía la habilidad de dibujarlas, pero no la habilidad de diseñarlas. En esa época todas las portadas de Marvel estaban diseñadas normalmente por una de estas tres personas, John Romita, Mary Severin o Ed Hannigan. Muy pocos dibujantes diseñaban sus propias portadas. A mí me hubiera gustado realmente diseñar mis propias portadas, pero así eran las cosas de entonces. Ya era bastante victoria ganarte el derecho a dibujar tus propias portadas. Solo había hecho una portada hasta esa época y era la del Creatures on the Loose 34, mi segunda historia del Hombre Lobo, de Man Wolf. Y aún así eso supuso un redibujado masivo por parte de John Romita y Tony Mortellaro, que era uno de sus ayudantes. Como estaba haciendo cómics de primera división, que tenían buenas ventas, empezaron a pedirme que hiciera portadas para otras colecciones con la intención de hacerlos un poco más vendibles. Mi sentimiento como aficionado es que si consigues una portada de Pérez o de Adams o del que sea y luego acabas teniendo a otro en el interior, te están timando un poco. Pero francamente, después de un tiempo pensé, bueno, estoy consiguiendo trabajo y me gusta. Había salido de mi divorcio y estaba determinado a recuperar mi carrera. Creo que fue porque alguien me vino y me dijo, George, he oído que has dejado los cómics y me di cuenta de que mejor vuelvo rápido a esto o se pensarán que ya no estoy en activo. Así que lo que hice fue coger el toro por los cuernos, había acabado de hacer Marvel 2 in One y decidí volver a los Vengadores. Anuncié que volvía a los Vengadores. Había hecho un anual de los Fantastic Four, había hecho un anual de los X-Men y quería volver a la colección más relacionada con mi nombre en la época. Y le dije que volvía a tope y lo disfruté mucho, ya sabéis, volver a empezar de nuevo y todo eso. Y sobre todo el hecho de que íbamos hacia el número 200, que era oh, wow, un número de aniversario, ya sabes. Hasta ahora cada número de aniversario que había tenido, algo fue mal. El número 150 fue la mitad fue una reedición. Y al final el 200, bueno, odié esa historia. David Michaelini no estaba muy emocionado con ella tampoco. No era la historia original que íbamos a hacer. Y entonces fue cuando Marv Wolfman vino a verme a las oficinas de Marvel y me preguntó si estaría interesado en trabajar para DC.
ya que él había empezado en esa época. Y mencionó los Teen Titans, aunque yo pensaba que era una idea ridícula. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo, George Pérez hablará entre comillas, de su desembarco en DC, los años en que George Pérez se convirtió, sin duda alguna, en uno de los autores más destacados del cómic americano, ¿no? Salud.